En la existencia siempre ha habido un intercambio entre creación y destrucción, un ciclo infinito de transformación que le da sentido a nuestra presencia en ese espacio y tiempo. Fue así que muy al inicio de todo, en la soledad de un universo vacío, apareció una entidad llamada Balagath, un ser con grandes capacidades, pero con un hambre de degenerar y aniquilar toda la vida que tenga contacto con él. Y Aldaraf y Gadifur no querían perderse a su grupo preferido tocar, y para este evento iban a haber cupos limitados, por lo que dieron prisa y cruzaron el Olam. Una vez en el Coliseo de Nit, se emocionan por la ambientación del lugar. Habían pintado unos símbolos en el piso, el escenario estaba bien equipado y decorado, todo estaba espectacular. Van a sus lugares, pero notan algo extraño. Los Nui son una especie avanzada. El desorden es algo que no suelen permitir en sus conductas. Sin embargo, en este evento se podía percibir que había más Nui de los que se había establecido para ingresar al Coliseo. Las luces se apagaron en todo el Coliseo y se alumbró el escenario. Empezó a salir humo de este, cuando repentinamente salen los integrantes de Skorg, acompañados de un juego de luces que hacía figuras en el cielo, y empiezan a tocar las vibraciones por las que eran tan famosos. Estas vibraciones estaban en una frecuencia que elevaba la conciencia de los Nui, como si los nutriera de energía, pero los Skorg habían encontrado un tipo de frecuencia en particular que los elevaba más allá del universo conocido. Todos los Nui presentes estaban disfrutando del evento. Era una noche para recordar, cuando repentinamente todas las luces se apagan y se encienden unas antorchas que estaban en toda la circunferencia del Coliseo. Se escucha una voz que empieza a pronunciar unas palabras. Todos los Nui no sabían qué pasaba, cuando un grupo se da cuenta que habían sido encerrados y no podían acceder a su telepatía inmediata. La atmósfera de todo el lugar se tornó sombría. El aire se sentía pesado de respirar. Había un olor a pestilencia que se empezó a esparcir por todos lados y la tierra empezó a temblar. Cuando en eso, la voz que se escuchaba se detiene y 3 rayos láseres que se encontraban a diferentes alturas de 50, 1,50 m y 2,50 m salen de los muros del Coliseo, deslizándose de un extremo a otro muy velozmente, desmembrando en trozos a todos los Nui ahí presentes. Los únicos que sobrevivieron fueron los miembros de Skorg, que se salvaron gracias a que el escenario se encontraba más arriba de los 2,50 m del láser más alto. Estos miraban la tan macabra escena. Habían Nui que seguían aún con vida, torsos con cabezas y brazos que se arrastraban en sus últimos segundos de agonía. Todo el piso lleno de sangre y el silencio. Ese silencio absoluto. Y se escuchó la voz nuevamente. Cuando la voz se silenció, los símbolos que estaban en el piso se encendieron intensamente, y una gran nube negra como torbellino se abrió en el cielo, expulsando rayos y emanando una peste por todo el lugar. Los trozos de los Nui que yacían ahí tirados empiezan a deshacerse y mezclarse en una especie de masa burbujeante, formando una membrana grisácea que cubría todo el suelo del Coliseo y se expandía por los muros.
La membrana había cubierto toda la superficie, pero aún se traslucía la luz de los símbolos que habían debajo, y en el centro un bulto que empezaba a encarnarse, tomando una forma monstruosa. Cuando llegan unas naves patrulla de los Nui por el acontecimiento que se estaba dando, inmediatamente empiezan a descender unos soldados que llevaban en sus manos como una especie de tubos de piedra con símbolos que brillaban. Estos al ver la escena se horrorizan, no comprenden bien lo que pasaba, se espantan al ver la encarnación de Balaga y ya casi formada, la identifican como la amenaza que estaba ocasionando esto, y sin hesitar levantan los rollos de piedra, y antes que logren decir alguna palabra, se escucha una voz muy grave y profunda. En ese momento, los Nui que portaban los rollos de piedra se inclinan en el lugar donde se encontraban, y se quedan ahí, mientras la membrana los iba disolviendo vivos, poco a poco. Mientras esto ocurría, la membrana se iba expandiendo, y se empiezan a gestar unos nuevos túmulos que iban brotando de la superficie de esta. Una vez Balaga terminó de encarnarse en este plano, la nube negra que se encontraba en el cielo se desvaneció, y este empezó a levitar en el mismo lugar donde se encontraba. Desde las alturas miró todo el horizonte lleno de construcciones, de actividad, pero sobre todo de vida. Apenas terminó de pronunciar la oración, intempestivamente, una especie de tentáculo sale disparado de la membrana y se le introduce de manera invasiva por la boca, transformando y mutando a Yaldabaoth en Agoth. Se lamentaba en las encarnaciones. Se escuchaban unos lamentos en todo el Coliseo. Eran las encarnaciones que había transmutado Balaga, usando la carne de los Nui que había sido absorbida por la membrana. Criaturas terroríficas, desagradables a la vista, con colmillos, dientes y extremidades en diferentes partes del cuerpo, varios ojos, en algunas encarnaciones hasta se podía ver huesos y órganos expuestos. Criaturas deformes, hambrientas, parasitarias, yacían temblando y lamentándose, sin mover un solo pie. En ese momento, 3 de las encarnaciones caen en el escenario de un solo salto y tumban un aparato que se encontraba ahí, descubriendo a los integrantes que se encontraban escondidos. De manera instintiva, las encarnaciones se abalanzan sobre ellos, introduciéndoles por su boca una especie de lengua con ventosas y colmillos, que no solamente los mató, sino que los infectó con algo que de manera muy rápida empezó a transformar y mutar a sus víctimas. Balaga era una entidad parasitaria, y estas criaturas que había engendrado eran solo una extensión de él, encarnaciones con una mente colmena y con la capacidad de infectar a otros seres vivos. Empezaron a llegar varias naves, como las de hace un rato. Todas las luces apuntaron a Balaga, que se encontraba en medio del Coliseo, canalizando mucha energía. En ese preciso momento, todas las criaturas que se habían encarnado, menos Agoth, dieron tremendo salto, y con una gran agresividad salieron del Coliseo,
esparciéndose por toda la ciudad.